Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Vamos a orar una vez más. Levante sus manos ahí donde está. Vamos a orar que su palabra sea hablando. No esta persona que está aquí, no Edwin Cruz, no, que sea Dios obrando en este día por medio de su palabra. Su palabra dice que no regresará vacía. Señor Jesús, yo oro. Tome su lugar, por favor. Desde el principio Dios creó los cielos y la tierra. Desde el principio Dios creó primero al hombre. Lo hizo con un propósito. Porque siempre he pensado yo eso. ¿Por qué Dios creó primero al hombre y no creó a la mujer? Bueno, Dios creó al hombre, lo hizo perfecto, dice. Luego dijo, bueno, creo que le hace falta algo, y creó la mujer. Luego vino, la creó con el propósito de ser ayuda idónea. Pero los puso en un lugar muy bueno, muy bonito, y les dio instrucciones. Les dijo, de todo árbol que está aquí comerán, menos de este árbol. Hubo un día la mujer, usted conoce la historia, llegó la serpiente, Satanás, y empezó a hablarle a su mente. Dijo, con que Dios dijo que no comieras de este árbol, no hay problema, tú come. No hay problema, tú come. Y comió. Desde allí fue la primera desobediencia del ser humano. No obedeció. Luego vino Dios y buscó al hombre. No buscó a la mujer, buscó al hombre. Buscó al hombre. Por eso es bien importante el hombre. Buscó al hombre. Y le dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, pues es que la mujer. Bueno, de ahí en adelante las cosas cambiaron y tomaron un ritmo diferente. Cuando vemos la palabra de Dios en Génesis 12:1, la historia de Abraham, Génesis 12:1, Dios llama a este hombre que se llama Abraham y dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y dice el 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Dice en el 4, y se fue Abraham como Jehová le había dicho. Aleluya. Cuando nosotros hacemos lo que Dios dice, cuando nosotros escuchamos lo que Dios dice que tenemos que hacer, vamos a ser de bendición. Vamos a ser de bendición. Somos de bendición. ¿Por qué? Porque aquí vemos que este hombre recibió instrucción y dejó todo lo que tenía. Dejó su familia, dejó sus tierras, dejó sus costumbres, dejó todo. Y se fue a un lugar al que Dios le había dicho que llegara. Obedeció. Y vemos nosotros al final de la historia que Dios bendijo a Abraham. Ahora vemos también, si nosotros podemos un poco escudriñar la palabra, ¿qué significa la palabra obediencia? ¿Qué significa la palabra obediencia? Es una referencia a oír para luego entender. Es la acción que ordena. Ahora, ponga atención, obedecer es un verbo, y como todos sabemos, un verbo es acción. Cuando usted está hablando de un verbo, hay que tomar acción. Yo obedezco, él obedece, ellos obedecen. Es un verbo, es una condición de actuar. Entonces Dios llamó a Abraham y Abraham actuó en obediencia. Y podemos ver nosotros ahora cuando habla la palabra en Hebreos 11, donde está allí y dice, por la fe Abraham obedeció. Vemos la obediencia en la vida de Ruth.
Cuando vamos a la palabra de Dios, en Ruth 1:16, si podemos buscar Ruth 1:16. Dice así, y respondió Ruth, no me ruegues que te deje, hablando ella con su nuera, y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esta mujer había quedado viuda. ¿Por qué había quedado viuda esta mujer? Porque su esposo había sido muerto. Entonces ella era una jovencita que estaba pensando, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? Y lo único que pudo hacer fue ver a su mentora, ver a su nuera, y le dijo esas palabras: no me ruegues que te deje, ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Entonces vino su suegra y le dijo: mira, vete a buscar los jóvenes, ¿por qué? Vete a tu tierra, eres joven, haz tu vida de regreso. Ella dijo no. En Ruth 4:17 vemos algo aquí. Ruth 4:17. Ruth 4:17 dice: y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí y el padre de David. Esta mujer, Ruth, tuvo una oportunidad. Tuvo la oportunidad de ir y de hacer su vida. Tuvo la oportunidad de hacer muchas cosas, pero no lo hizo, obedeció. Si usted conoce la historia, vemos que esta mujer se acostó a los pies de este varón que se llamaba Boz. Y cuando este varón que se llamaba Boz estaba allí, era un hombre íntegro, de respeto, dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Y vemos por la historia que este hombre no quiso tocarla. Empezó a decir: hay un orden, tienes que ir y hay que hacer estas cosas. Entonces empezaron a hacer esas cosas. Él empezó a hacer esas cosas. Y él dijo: a ver, ¿quién va a redimir? Dijo: ¿quién va a redimir? Entonces nadie quiso redimir, pero Boz sí redimió. Y por la obediencia de esta mujer Ruth fue que ahora viene a ser de la descendencia de David, que viene el Señor Jesucristo, de esa descendencia. Y la historia nos sigue hablando como José obedeció también en Génesis 45:3. En Génesis 45:3. En Génesis 45:3 vemos otra historia. Génesis 45:3. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Aquí vemos otra historia, que en la vida de sus hermanos de José había envidia, había rebelión, había muchas cosas que no los dejaba a ellos poder hacer la voluntad de Dios. José, siendo uno de los hermanos pequeños, él escuchaba a su padre, recibía la instrucción de su padre. Cuando esto pasó, de que sus hermanos vendieron a José, no sabían lo que ellos estaban haciendo, porque Dios estaba tratando en un proceso con José. Estaba tratando en un proceso con José y estaba tratando en un proceso también con ellos. Al final de la historia, nosotros vemos en el 45:6, les dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Había una tremenda hambre en ese tiempo. Pero José le dijo a sus hermanos en el 4: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá,
porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. Dios siempre hace algo con un propósito, pero Dios quiere ver la obediencia. Este hombre José fue vendido por sus hermanos, luego fue llevado a la casa de Potifar. Después de allí fue llevado a la cárcel injustamente, y de la cárcel salió para ser la mano derecha del hombre más importante de ese tiempo de Egipto. Vemos aquí un proceso, mas sin embargo José nunca se quejó. Él siempre fue íntegro, siempre obedeció la palabra de Dios, siempre estaba confiando en Dios, siempre sabía que las cosas iban pasando con un propósito. En Mateo 1:1 vemos toda la genealogía de lo que nosotros podemos ver aquí, de todos los hombres que nacieron. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar y a Fares, Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab a Nazón, Nazón a Salmón, Salmón engendró a Raad, a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y a Usías, Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Después de todas estas cosas en Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud a Eliaquín, y Eliaquín a Azor. Azor engendró a Sador, Sador a Aquín, y Aquín a Elium. Eliud engendró a Eleazar, y Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Si usted puso cuidado, en el 5 vemos, dice, Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed. Yo siempre me puse a pensar, ¿por qué? ¿De dónde viene la palabra obediencia? Y viendo aquí este nombre, dice Obed. Yo pienso que este nombre le fue puesto con esa palabra obediencia, ¿verdad? Porque su madre obedeció el propósito de Dios. Pero ¿cuál fue el más grande acto de obediencia que nosotros vemos hoy día? ¿Por qué nosotros siempre hacemos esta pregunta en los grupos de comunidad? ¿Por qué estamos haciendo esto hoy? Siempre les hago yo esta pregunta. ¿Por qué estamos aquí hoy, este día hoy, aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todos empiezan a participar y empiezan a decir, bueno, tenemos que crecer en la fe, tenemos que crecer en Dios, tenemos que crecer, multiplicar, y ya sabemos, ¿verdad? Ahora yo hago la pregunta, ¿por qué estamos hoy día aquí parados? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hoy día aquí? ¿Se ha puesto usted a pensar, por qué hoy día, hoy domingo, hoy? ¿Por qué estamos aquí hoy, enero 29? ¿Por qué estamos aquí en esta mañana, aquí en este lugar, escuchando a este hombre? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos buscando obedecer la palabra de Dios. Estamos aprendiendo a obedecer la palabra de Dios. ¿Quién fue el ejemplo más grande de obediencia en todo lo que nosotros vemos? Amén. Fue Jesucristo. Fue por Jesucristo que nosotros estamos hoy día aquí. La cruz no fue en vano. Déjeme decirle una cosa. Es cierto, de vez en cuando desobedecemos. Déjeme decirle algo. Es cierto, este hombre que está aquí comete errores, como el día de hoy. Pero el hecho de que cometamos errores
el hecho de que yo falle no significa de que Dios no va a fallar. Dios va a completar, como dijo David, Jehová cumplirá su propósito en mí. Todos los días yo declaro esa palabra sobre mi vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. No piense que es un número más aquí en este mundo. No piense que solamente ha venido para venir a hacer dólares aquí a Estados Unidos, o para ser un hombre de negocios, o para hacer ciertas cosas. No, no. Hay un propósito más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, más allá de lo que nuestro entendimiento o nuestra razón pueda entender. Más allá hay un propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo estoy constantemente hablando con muchas personas y siempre es la misma cosa. No conozco mi propósito. Me levanto todos los días pensando, es un día más, soy un número más. Pero estos hombres tuvieron un propósito. Abraham tuvo un propósito. Dios lo llamó, le dijo, sal de tu tierra. Y él empezó a actuar, acción. Empezó a actuar. Noé fue con un propósito también. En los días de Noé habla la palabra de Dios. ¿Cómo habla la palabra de Dios en los días de Noé? Cuando en Génesis 6:22, si vamos a ver Génesis 6:22, vemos a este hombre, Noé. Génesis 6:22. Ya vimos Génesis 6:6, cuando Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y haberlo puesto en la tierra porque había mucha maldad. Pero en Génesis 6:22 dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Por qué Dios mandó a un hombre a crear una barca? Vemos el arca de Noé que está aquí, la réplica, aquí en este estado, aquí cerca, en Kentucky. Hemos tenido la oportunidad algunos de ir y hemos dado cuenta que es muy grande. Un día no alcanza para recorrer todo ese lugar, cada detalle y todas, son muchas cosas. Pero ¿por qué Noé? ¿Por qué Noé le fue mandado ese mandato de crear esa barca? ¿Por qué? Porque Dios le dijo, crea esa barca, constrúyela. Si en ese tiempo no había lluvia, si en ese tiempo no habían ríos cerca de allí, la gente se burlaba de él y empezaban, pues, desde la escuelita dominical hemos conocido esa historia, empezaban a burlarse, hombre calvo y todas esas cosas que le decían, lo insultaban, incluso su familia no creía. Pero este hombre todos los días estaba delante de la presencia de Dios allí, tenía su altar. Y en ese altar un día Dios le empezó a hablar y le dijo, Noé, tienes que crear una barca. Este hombre se levantó y empezó a trabajar. Otra vez, acción. Empezó a trabajar, empezó a trabajar y empezó a trabajar. Y la historia nos enseña de que Noé completó el trabajo. Y los animales parece que tienen un instinto cuando la muerte está cerca. Todos los animales empezaron a acercar a la barca y ya le hicieron más fácil el trabajo a Noé. Y empezó Noé a entrar de dos en dos. Pero ¿qué fue lo más importante de esta historia aquí? La barca, la obediencia de Noé. ¿Qué fue lo más importante aquí que nosotros podemos entender, que nosotros podemos ver? Sino que lo más importante fue que cuando Dios empezó a hablar con Noé y le dijo,
haz una barca, porque hay mucha maldad, porque te quiero salvar. Le dio instrucciones. Él empezó a obedecer, a recibir las instrucciones, y el día llegó cuando eso iba a suceder y Noé tenía lista la barca. Su familia pudo entrar, los animales pudieron entrar. Todo lo que Dios había decidido y había planeado se cumplió al pie de la letra. Por eso dice la palabra que como en los días de Noé será la venida del Señor. Noé obedeció. ¿Cuántos Noé hay aquí? ¿Cuántos Noé hay aquí en esta hora? Dios está hablando a un Noé. Dios está hablando a un Noé. Está diciendo, hay mucha maldad aquí en esta tierra. Recordemos esto, los tiempos no son fáciles. ¿Cuántos Noé están ahí en la mañana escuchando la voz de Dios, intercediendo por sus hijos, intercediendo por su iglesia, intercediendo por sus hermanos, orando? ¿Cuántos Noé? No me malentiendan, no estoy tirando piedras, ni estoy acusando a nadie. Pero Dios está hablando hoy en este día que por medio de la obediencia podemos llegar al otro lado. El Señor Jesús fue el ejemplo más grande. Ahí estaba clavado en la cruz. Alguien le dijo, ¿por qué no te bajas de esa cruz? Esa imagen no se va a olvidar a nadie que mira la cruz. Porque Dios siempre va a estar con los brazos abiertos. Dios sabe lo que Él hace. Dios sabía que íbamos a cometer errores. Dios sabía las cosas que íbamos a pasar. Dios sabía, porque mi Dios dice su palabra, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si usted piensa que Dios no conoce su futuro, Dios lo conoce. Si usted piensa que Dios es un Dios que no sabe lo que está pasando en su vida, Dios sabe. Pero yo le vengo a decir en esta hora que Dios tiene un plan. Dios, su palabra dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que vosotros esperáis. Dios no está pensando en hacerte pedazos. Dios no está pensando en destruirte, porque Dios es un Dios de amor. En Romanos 5:8, ¿qué vemos aquí en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando usted ha tomado la sangre del Cordero aquí en este lugar, cuando usted se arrepintió de sus pecados y vino aquí a este lugar, tomó la sangre del Cordero, el Señor dijo, consumado es, hecho está. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de vosotros, iglesia. Escrito está, dice el Señor. Hecho está. El enemigo no tiene más poder sobre ti. Pero te voy a decir una cosa en esta hora.
Si tú te sales del plan de Dios, si tú te sales de los pensamientos de Dios, entonces Dios no va a poder hacer nada por ti, como lo hizo con un apóstol que no pudo tomar una decisión en aquel día. Usted conoce la historia de los apóstoles, usted sabe la historia de Judas. Yo me pongo a pensar y digo, él tuvo la oportunidad de arrepentirse en el último momento y no lo hizo. Fue e hizo otra cosa que no debía de hacer. Yo pienso que si él se hubiera arrepentido y hubiera dicho, Señor, perdóname, como el hombre que estaba allá a la par del Señor Jesús, se le dijo, Señor, perdóname, Señor, yo sé que soy pecador. El Señor le dijo, de cierto te digo. ¿Por qué? Porque Dios quiere ver nuestro arrepentimiento, quiere ver frutos de arrepentimiento en nuestra vida. Dios quiere ver la obediencia. Dios quiere ver la obediencia. Y no voy a hablar más porque el tema es muy grande. Pero Dios, como en los días de Noé, está hablando una vez más. Los que obedecieron, escucharon, obedecieron. Por escuchar, Abraham fue llamado el padre de la fe. Por obedecer, Noé pudo salvar a su familia. Por obedecer, Ruth pudo ser la patriarca del Señor Jesucristo. Por obedecer el Señor Jesucristo, hoy día estamos aquí. Así que, hermano, este es el mensaje que Dios ha traído en este día para cada uno de nosotros, incluyéndome a mí. Obedezcamos la palabra de Dios. Dios quiere obediencia y no sacrificio. Se complace Jehová en la obediencia, dice su palabra. Así que, hermanos, yo abro este altar. Yo sé que estoy hablando aquí a alguien. La palabra le está hablando aquí a alguien. Pase aquí a este altar y obedezca la voz de Dios.